Ten cuidado al decirle a una persona no cristiana que Cristo la ama, porque podrías hacerle mucho, mucho daño. Hola, mi nombre es Daniel Torres, por si no me conoces. Yo me dedico a traducir textos cristianos antiguos del inglés al español. No traduzco Biblias, ni tampoco traduzco versículos bíblicos que no existían, no. Yo lo que traduzco son prédicas antiguas cristianas del inglés al español y algunos otros textos que han sido de edificación para el pueblo de Dios a través de la historia de la iglesia. Y luego hago lecturas de esos textos compartiendo con mis hermanos lo que ha sido de edificación para mi vida. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas estas charlas. Y si quieres conseguir estos textos traducidos por mí de manera totalmente gratuita, puedes hacerlo visitando mi blog, danieltorres.blog. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Las artimañas de Satanás. Pero tenemos que comenzar por el principio. Y el principio de nuestra lucha contra el enemigo siempre es el Evangelio de Jesucristo. De hecho, con lo único que podemos derrotar al enemigo es con el Evangelio de Jesucristo. Y por increíble que parezca en la actualidad, no se explica bien el Evangelio. El Evangelio se sustituye por algunas frases como Cristo te ama o algunos pensamientos motivacionales que lo único que hacen es cauterizar la conciencia de aquellos que precisamente deberían de ser acusados en su conciencia por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto no es obra más que de Satanás, porque Satanás, si tiene guerra, la tiene contra la iglesia de Jesucristo, no contra los mundanos. A los mundanos ya los tiene en sus manos. Nosotros se los podemos arrancar de las manos a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué crees que quiere distorsionarlo? Y por eso una de las artimañas más efectivas de Satanás es enseñarle a las personas que Dios es amor. Yo sé lo que muchos están pensando. Eres un hereje, Dios es amor. La misma palabra lo dice. Amén. Sí lo dice la misma palabra. Pero Dios no es solo amor. De hecho, la palabra no dice que Dios es amor, amor, amor. La palabra de Dios dice que Dios es santo, santo, santo. Y también dice que Dios es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Y por eso horrorosa cosa es caer en manos del Dios vivo. Todas las personas que van a ser salvas a través del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios para salvación de todos los que van a creer. Y decirle a una persona, Cristo te ama, no es suficiente. Y aquí alguien podría decir, ¿pero qué acaso no Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido? Entonces, Cristo los ama. Amén. Cristo los ama, pero esa no es toda la verdad. Verás, decirle a una persona que no es convertida que Cristo la ama sin decirle nada más, podría dejarles en su cabeza la falsa noción de que Cristo los ama tal y como son. Y aquí muchos van a decir, eso es una herejía. Claro que Cristo los ama tal y como son. Amén. Cristo los ama tal y como son. Pero precisamente porque Cristo los ama tal y como son, no les permitirá seguir siendo tal y como son. Entonces, decirle a una persona que Cristo la ama sin decirle nada más, es decirle que Cristo la ama y que no le interesa en lo absoluto su vana manera de vivir. Observa lo que dice Dios en Ezequiel 36, de los versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Dios está diciendo es que cuando Él rescate a alguien, no lo va a dejar tal y como Él es. ¿Te das cuenta? Claro que Cristo los ama, pero precisamente porque los ama, no les permitirá seguir siendo desobedientes a Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Mira, con respecto al amor de Cristo por las personas pueden percibir de manera práctica y personal el amor de Cristo en sus vidas y aún así no seguir a Cristo con fe. ¿Recuerdas cuando Jesucristo alimentó a 5,000 personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes? Esas personas estaban en necesidad, estaban en el monte escuchando a un predicador y no tenían nada que comer, tuvieron hambre, tenían niños chiquitos ahí que no tenían nada que comer y los niños les lloraban de hambre, supongo. Cristo los vio y los amó. ¿Y qué fue lo que hizo? Les dio de comer.
pudieron percibir la misericordia de Dios de manera práctica a través de Jesucristo cuando satisfizo su necesidad de alimento. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con esas personas? Esa historia está en Juan 6, que nos dice más adelante en esa misma historia, en el versículo 60, cuando Jesucristo les empezó a hablar la verdad. ¿Qué ocurrió? Al oír las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué pasa más adelante en el versículo 66? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Simplemente porque Jesucristo les dijo la verdad y les empezó a predicar la verdad, ellos ya no quisieron seguirlo. Si las personas percibiendo de manera práctica en sus vidas la misericordia de Dios a través de Jesucristo, el amor de Dios a través de Jesucristo de manera personal, no ocasiona que sigan a Jesucristo con fe, mucho menos decirles que Cristo los ama. Tú lo has visto probablemente en tu iglesia. ¿Cuántas personas no han llegado destruidas a tu iglesia? ¿Y qué pasa? Cristo reconstruye sus vidas, Cristo los libera. ¿Y qué pasa cuando obtienen lo que desean? Esa liberación, esa reconstrucción de vida. Se van, se apartan, abandonan la iglesia. ¿Qué dice Primera de Juan 2:19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestar que no todos son de nosotros. Esas personas que se van, que nos abandonan cuando Cristo reconstruye sus vidas, no eran de nosotros. Los cristianos tenemos la tendencia a decir, mira, ahí está un hermano que se apartó de la fe. No, no es tu hermano. No hay ninguna evidencia de que sea tu hermano. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Ellos no nos amaron, se apartaron, nos dejaron. ¿Por qué vamos a decirles cristianos apartados cuando ellos mismos no se declaran cristianos con sus propias vidas? No se ven frutos de arrepentimiento en ellos y por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, con respecto a decirle a una persona, Cristo te ama, no es suficiente. De hecho, una persona puede tener frente a ella a Jesucristo, ser amada por Jesucristo y aún así no responder con amor a Jesucristo. ¿Te acuerdas del pasaje del joven rico? Se acercó a Jesucristo y dice la palabra que Cristo viéndole le amó y le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo él? Se sintió mal porque tenía muchos bienes y se apartó. Y delante de esa persona estaba Jesucristo, Dios hecho carne. Dios es amor, hermanos. Estaba frente a él el ser más poderoso de todo el universo, con el poder más poderoso de todo el universo, que es el amor de Dios, y lo estaba expresando, estaba explotando delante de él, con una fuerza muy superior a la que tendrá el sol en toda su existencia. Y aún así esta persona no respondió con amor a Jesucristo. Si eso no es suficiente para que una persona responda con amor y fe a Jesucristo, mucho menos decirle que Cristo la ama. ¿Las personas deben enterarse que Cristo las ama? Por supuesto que sí, pero mi punto es que decirles que Cristo las ama no es predicar el evangelio. La traducción de la palabra evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Y el evangelio es buenas noticias solo para aquellos que han entendido las malas noticias. Así que lo primero que necesitan entender las personas no es que Cristo las ama, sino que tienen un gravísimo problema para con Dios. Deben enterarse de que ellos desafiaron a su Creador, desafiaron al que los creó, le dijeron, no nos interesa tu opinión, no nos interesa lo que quieras de nosotros, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y deben enterarse de que con sus pecados levantaron sus armas contra Dios. No solo lo desafiaron diciéndole, no queremos tus leyes, sino que le dijeron, vamos a hacer incluso lo que tú no quieres que hagamos. Y deben enterarse de que le restregaron eso en la cara a Dios. Deben enterarse de que traicionaron al que les dio la vida. Haber pecado contra Dios no es más que una traición contra el Todopoderoso. Y por increíble que parezca, y creo que a muchos de ustedes les va a parecer increíble, tienen que enterarse ellos, y tal vez tú, de que Dios no puede perdonar tus pecados. Yo sé que en este punto muchos me van a llamar hereje, pero yo no vengo aquí a agradar a nadie más que a mi Dios. Y mi Dios es justo y no puede perdonar tus pecados. Es como si un juez atrapara a un multihomicida y le dijera, ¿sabes qué? Te amo, así que vete. No voy a cargar sobre ti el peso de la justicia. ¿Qué diría la opinión pública con respecto a ese juez? Es un juez corrupto, es un juez injusto, porque él conoce la ley y sabía que había que aplicar la ley a esa persona. Había que aplicar la ley a ese multihomicida y simplemente porque lo amó, lo dejó ir. Eso es corrupción, eso es injusticia. Entonces,
Mi Dios es un Dios justo, perfectamente justo. Y por eso no puede perdonar los pecados del pecador, porque Él no toma por inocente al culpable. Y su ley dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sus pecados no pueden ser perdonados. Sus pecados tienen que ser pagados. El pecador puede ser perdonado de sus pecados, pero sus pecados no pueden ser perdonados. Tienen que ser sí o sí pagados. Y aquí es donde comienza a brillar la luz del Evangelio. Aquí es donde el Señor trae convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre las personas que escuchan el Evangelio. Cuando llegan a la encrucijada de enterarse de que tienen que pagar sus pecados delante de Dios, tienen que clamar sí o sí, Señor, entonces ¿qué hacemos? Y entonces es cuando se les dice, pero Cristo te ama y vino a dar su vida por ti. Vino a pagar tus pecados en tu lugar. Tus pecados no pueden ser perdonados, pero Cristo te ama tanto que entregó a su Hijo unigénito como pago de tus propios pecados contra Él. Y es en ese momento cuando tú le presentas la elección a la persona, le dices, tienes que escoger en este momento, este es el día de tu redención, no sabes si vas a vivir para mañana, de hecho no sabes si vas a vivir dentro de un minuto, tienes que elegir en este momento quién va a pagar el precio de tus pecados. ¿Tú personalmente los vas a pagar con el castigo eterno o prefieres que Dios los pague en tu lugar con la vida de su Hijo Jesucristo? Escoge la vida o la muerte. A los cristianos nos encanta Juan 3:16, pero a muchos se les olvida que también está Juan 3:18. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Y también aparte de Juan 3:16 está Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? Eso es lo que trae la convicción del pecado que lleva al arrepentimiento a las personas. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios, no es poder tuyo. Es lo que utiliza Dios para hacer recapacitar a las personas, a arrepentirse. Entonces, decirle a una persona que Cristo la ama no es predicar el Evangelio. Deben enterarse de que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Deben enterarse que creer en Jesucristo y declararlo como su Señor es creer que es el Señor y que deben de arrepentirse, tomar su cruz y seguirlo en obediencia, porque si no, no lo pueden llamar Señor, Señor. Debes decirle a los que amas, ¡hey, Cristo te ama! Ven, te voy a contar cómo Jesucristo demostró su amor por ti en una cruz.